Voz de la Patria Grande. En cuanto a lo que se habla del día después, ese día solo llegará tras la eliminación de Hamás. Gaza será desmilitarizada y ya no habrá ninguna amenaza para Israel desde este territorio. La masacre del 7 de octubre demostró de manera definitiva que cualquier lugar que no tuviera control israelí podría ser testigo del regreso y establecimiento del terror que finalmente nos ataca. Esto también ha quedado demostrado en Cisjordania. Por lo tanto, no aceptaré renunciar al control de seguridad en ningún escenario. Netanyahu también arremetió contra los líderes mundiales que criticaron a Israel por sus acciones en Gaza. En particular, se dirigió a Emmanuel Macron. Dijo que su país es capaz y responsable de su propia seguridad. Recalcó que su nación se defenderá hasta la derrota completa de Hamás. Mientras tanto, desde la organización Médicos Sin Fronteras denuncian disparos contra los civiles que intentaron huir del mayor hospital de Gaza, Al-Shifa. Cabe destacar que el centro médico fue atacado varias veces durante esta jornada. Ante la falta de combustible, Al-Shifa suspendió sus actividades. El director general de Hospitales de Gaza denuncia que la situación en la casa de salud se agrava ante la imposibilidad del traslado de los pacientes. Un niño muere y 2 resultan heridos cada 10 minutos en la franja de Gaza. La ofensiva de Israel, que lleva más de un mes, ha dejado el caos para los palestinos. Los ataques a hogares, refugios, lugares de culto y hospitales han sido constantes. El secretario general de Naciones Unidas indicó que la pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. La franja de Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Cientos de niños y niñas mueren o resultan heridos cada día. En 4 semanas han muerto más periodistas que en ningún otro conflicto en al menos 3 décadas. Han muerto más trabajadores humanitarios de la ONU que en ningún otro periodo comparable en la historia de nuestra organización. El Consejo de Seguridad de la ONU sigue sin adoptar una resolución que pueda frenar la crisis, porque Washington se ha opuesto a un cese el fuego humanitario. Riad acogió durante el fin de semana a los líderes del mundo árabe e islámico para abordar el conflicto. Tras una serie de vetos estadounidenses en Naciones Unidas, príncipe heredero de Arabia Saudita, junto a varios mandatarios, denunciaron la incapacidad de influir en Tel Aviv. Se trata de un desastre humanitario que ha demostrado la incapacidad de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin a las graves violaciones del derecho humanitario internacional por parte de Israel y que resalta los dobles estándares aceptados en el mundo. Estados Unidos es responsable de la falta de soluciones políticas al conflicto en Oriente Medio. Enjuiciaremos a los criminales de guerra en tribunales internacionales y Washington tendrá que rendir cuentas por no llegar a un acuerdo. Ante el conflicto armado, el jefe de diplomacia rusa alerta que Washington y Londres están llevando a una mayor escalada. Lavrov compara la situación actual con otros conflictos. Ahora vemos cómo los anglosajones literalmente empujan a Oriente Medio al borde de una gran guerra. Esta línea se manifiesta plenamente en otras regiones, incluida Ucrania. Hay muchos ejemplos, pero el resultado es el mismo. Es la pérdida o el debilitamiento de la condición de Estado, como fue el caso de Irak, Libia, como intentaron hacer con Siria. Y la indignación se encendió aún más con las declaraciones del ministro de Patrimonio, quien afirmó que el uso de una bomba nuclear estaba entre las posibilidades. Estas palabras le costaron su asiento en las reuniones del gabinete. Diferentes gobiernos del mundo recalcaron que este tipo de declaraciones demuestran la penetración del extremismo entre los miembros del gobierno israelí. Desde América Latina han vuelto a exigir a Israel que detenga su operación. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su gobierno se sumará a Argelia en la demanda ante organismos internacionales contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra. Mientras tanto, en Ecuador, varios partidos y movimientos sociales firmaron un manifiesto en el que condenan a Israel y califican a su gobierno como régimen de apartheid. He visto inmensas movilizaciones en Washington, la capital del imperio estadounidense, en Nueva York, en Argentina, en Brasil. Y bueno, la masacre, el genocidio en escalada y la amenaza de un ministro del gobierno de Israel de lanzar una bomba atómica. Eso no se había visto jamás. Es un crimen que debe cesar. La comunidad internacional tiene que actuar para detenerlo.
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debería cumplir sus obligaciones. Gran parte de la población de la Franja de Gaza ha sido desplazada en un mes de la escalada de violencia, un castigo colectivo en el que el pueblo palestino se enfrenta a la escasez de atención médica, agua, alimentos y a un futuro inestable. Voz de la Patria Grande.